clara. Lo que hemos tratado de hacer durante estos 40 años ha sido ser testigos de los grandes problemas que había en el medio ambiente y con la idea de contárselos al mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo para que se uniesen con nosotros para cambiar el modelo de sociedad que había y para acabar con los grandes problemas ambientales. Hemos hecho esto además de una forma muy determinada, ¿no? Sabéis, creo que todo el mundo recordará alguna acción de protesta de Greenpeace. Todas nuestras acciones de protesta son pacíficas y no violentas y tratan de llamar la atención para conseguir el mayor número de personas que junto a nosotros conozcan cuál es el problema. Y aquí nos lleva a nuestra última gran seña de identidad, dar soluciones. Hemos identificado los grandes problemas que había en el medio ambiente y hemos propuesto, y seguimos haciéndolo, proponiendo alternativas y soluciones que permitan seguir avanzando como sociedad, pero de una forma en la que el medio ambiente y la salud de las personas no se vea comprometida. En estas 4 décadas de trabajo hemos conseguido una serie de logros de los que estamos orgullosos, ¿no? Y me gustaría comentaros algunos de ellos. Quizá uno de los más significativos para nosotros fue conseguir la moratoria internacional sobre la caza de ballenas en 1986. Gran parte del público identifica a Greenpeace con las ballenas y para nosotros fue muchos años de trabajo y muchos activistas poniéndose frente al arpón para tratar de detener a las ballenas y fue un motivo de satisfacción tremendo. Un poquito después, en 1991, otro de nuestros grandes iconos en el planeta, la Antártida, tuvo una gran noticia que fue la prohibición de la explotación minera durante 50 años y fue también un trabajo hecho por toda la organización y del que estamos muy orgullosos. El siguiente logro que queremos resaltar es otra de nuestras imágenes de los primeros años de Greenpeace, conseguir que internacionalmente se prohibieran los vertidos radiactivos y tóxicos al mar, esos bidones que se tiraban pues desde la fosa atlántica en el Pacífico, en el Atlántico sin ningún problema. Conseguimos trabajar para que se prohibieran y fue un gran motivo de satisfacción. En el año 94 volvemos a las ballenas, conseguimos la declaración por parte de la Comisión Ballenera Internacional del Santuario Ballenero de la Antártida, que es uno de esos grandes iconos para nosotros. A partir de entonces empezamos a trabajar mucho en todas las cuestiones relacionadas con el clima. Comenzamos, la primera campaña fuerte que tuvimos fue para la protección de la capa de ozono y en el año 96 conseguimos que se prohibieran los primeros compuestos dañinos para el ozono. Incluso conseguimos un premio un año más tarde al desarrollar la tecnología Green Freeze, que conseguía refrigerar todo tipo de neveras y congeladores sin utilizar gases que estaban dañando la capa de ozono y que estaban provocando ese agujero. También en el año 96, otro logro del que nos sentimos muy orgullosos, se consiguió la prohibición total de las pruebas nucleares que hasta ese momento realizaban varios países. Y un año más tarde, en el 97, ya muy centrados en los problemas del clima, se aprobó el protocolo de Kioto, que no entró en vigor hasta 2005, pero fue el primer gran paso, ¿no? el primer compromiso de los países industrializados para empezar a limitar las emisiones de CO2. En el año 98 conseguimos una victoria europea importante para los océanos y acabar con las prácticas de pesca dañina. Se prohibieron las redes de deriva, lo que mucha gente conocía como las cortinas de la muerte. Hemos estado trabajando durante estos 40 años mucho tratando de parar
o de eliminar las sustancias contaminantes que estaban en todos los productos, desde nuestra comida, a los envases, a los juguetes de los niños. Y en 2001 hubo un hito muy importante, fue la firma del convenio de Estocolmo, que eliminaba los compuestos orgánicos persistentes, los COPs, que tenían consecuencias muy dañinas para la salud. Un año después, en 2002, conseguimos una victoria nacional importante. Fue el acuerdo del cierre de la central nuclear de Zorita, el cierre acordado de la primera de las 9 centrales nucleares que tenemos. Todavía nos quedan 8, una ya tiene cierre programado, pero ahí seguimos tratando de, no pararemos, ¿no?, hasta tener un plan de cierre para todas las centrales nucleares españolas. Y fue la primera vez que un gobierno, en este caso del Partido Popular, tomaba una decisión, un paso importante de cara a lo que es el cambio del paradigma energético que estamos propulsando desde Greenpeace. Como sabéis, apostamos por las energías renovables y entendemos que las energías fósiles y la energía nuclear son vestigios del pasado y que tenemos que ir luchando para acabar con ellos. En 2003, otra importante victoria europea que se refiere en este caso a los transgénicos. Se consiguió que la Unión Europea aprobase los reglamentos de etiquetado y trazabilidad que nos permiten a los consumidores y a las consumidoras elegir si queremos comer o no transgénicos. Hasta ese momento no teníamos esa opción y valoramos como un paso muy importante que se nos dé esa opción de elegir. Desde Greenpeace siempre hemos defendido que los ciudadanos tenemos el poder para cambiar el mundo y para eso tenemos que estar informados, y este fue un paso importante en ese sentido. Unas cuantas victorias más y lo dejo ya porque parece que estamos aquí solo para... En 2007 seguimos trabajando muy fuerte con el tema de las sustancias tóxicas. Sabéis que se han liberado al medio más de 100.000 sustancias tóxicas contaminantes, y en 2007 se aprobó una legislación, la legislación REACH, que es para sustituir estas sustancias contaminantes por otras inocuas y que permiten seguir con el mismo desarrollo y con los mismos procesos industriales que hasta ahora. En el año 2008 tuvimos una muy buena noticia en el campo de la paz, y fue el tratado internacional que prohibía las bombas de racimo. Es un compendio de logros y victorias que nos permiten a Greenpeace hacer un balance positivo de estos 40 años, en el que hemos conseguido logros en temas concretos, pero hemos conseguido una victoria que consideramos global, que ha sido despertar la conciencia medioambiental de millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el mundo que se han unido a nosotros para luchar por un mundo más verde y en paz. Y esto es lo que hemos hecho hasta ahora, pero la siguiente pregunta es, ¿y a partir de ahora qué vamos a hacer? Pues creo que a nadie se le escapa que nos quedan muchos retos además que dan vértigo. Tenemos unas prioridades claras como organización. La fundamental es acabar con el cambio climático y a medio plazo nuestro gran reto es conseguir que los acuerdos que se han conseguido en Durban se aceleren. Lo que ha salido de Durban para nosotros es un acuerdo pobre, agridulce. Se ha avanzado un poco, pero no lo suficiente. El demandar que en 2015 haya un acuerdo, un protocolo, no se sabe todavía la forma, que entre en vigor en 2020 para seguir reduciendo emisiones no es suficiente. Los científicos no se cansan de repetir que esta década en la que nos encontramos ahora es la fundamental para reducir las emisiones si queremos evitar ese cambio climático irreversible y drástico. Ya sabemos, todos conocemos cómo se están acelerando los fenómenos meteorológicos extremos, sequías, inundaciones, pérdidas masivas de cosechas, y estamos muy decididos a seguir trabajando para que los ciudadanos estén concienciados, para que los políticos
actúen y dejen de hablar. Y además hemos puesto a disposición del público y de los gobiernos y las empresas las soluciones. Nosotros apostamos por un sistema energético inteligente, eficiente y 100% renovable, que no solo nos aleje de la dependencia del petróleo, que es lo que está el mayor causante de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además económicamente es mucho más viable, es mucho más barato y en cualquier momento es bueno tenerlo en cuenta, pero en momentos de crisis como este mucho más. Creemos además que otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos es revertir la salud de los océanos. En estos momentos tenemos dos grandes problemas, son la contaminación y la sobrepesca, y vamos a seguir trabajando tanto a nivel global como muy especialmente a nivel europeo. Tenemos un proceso en marcha que es la reforma de la política pesquera común, en la que desde Greenpeace estamos intentando reforzar mucho el papel de los pescadores artesanales, que hasta ahora han sido ignorados tradicionalmente por los gobiernos y su voz se ha quedado apagada por las grandes industrias pesqueras. Creemos que ellos son realmente el futuro. Queremos acabar con las técnicas de pesca más dañinas y además tenemos mucha experiencia en ir modulando cómo va el consumo de pescado en los mercados. Hay una serie de especies que se encuentran en auténtico peligro. Nuestro icono en este tema es el atún rojo, cuya población, especialmente en el Mediterráneo, está muy amenazada. Y otra de nuestras grandes prioridades, por supuesto, son los bosques. Sabéis que llevamos casi los 40 años tratando de proteger y conservar las últimas grandes selvas y bosques vírgenes del planeta. Como ha dicho Joel, uno de nuestros primeros destinos con el Rainbow Warrior será la Amazonía. No está salvada, hay grandes amenazas, especialmente una ley brasileña, el Código Forestal, y nosotros creemos que globalmente tenemos que hacer el esfuerzo y que lo vamos a conseguir con el apoyo de todos nuestros socios y simpatizantes, dar un giro a la situación de los bosques. Y de nuestras grandes campañas seguiremos, por supuesto, luchando contra la contaminación y, muy importante también, avanzar en tener una agricultura sostenible que sea un motivo de orgullo para los agricultores y una fuente de alimentación para todos los países, pero especialmente para aquellos que viven de la agricultura. Y, por supuesto, acabar, por desgracia, España es la vergüenza de Europa en cuanto a los transgénicos. Somos el país con mayor superficie cultivada y donde hay campos experimentales con maíces como el MON 810, y estamos luchando para su prohibición. Terminando, en definitiva, deciros que estamos muy contentos con el balance de estos 40 primeros años de trabajo, que somos conscientes desde Greenpeace que tenemos muchos retos por delante, que estamos en un momento crucial en el que tenemos que decidir si queremos continuar con un modelo de sociedad que no está cuidando el planeta y que por tanto tampoco nos está cuidando a nosotros, o cambiar para hacer un mundo mucho más sostenible para todos los seres vivos del planeta. Contamos con aliados tan grandes como el Rainbow Warrior, y creemos que de hace 40 años, cuando empezamos con un barco alquilado y una tripulación de 12 personas, a la fecha actual en la que globalmente tenemos más de 3 millones de socios, 100.000 de ellos en España, y el apoyo y la atención de muchísimos ciudadanos, nos encontramos en disposición de aceptar el reto que tenemos por delante para luchar por un mundo más verde, más justo, más solidario y en paz.
tener herramientas como este nuevo Rainbow Warrior creemos que nos ayudan para hacerlo posible.